Bienvenidos de nuevo a Secrets of the Ancients. Hoy vamos a adentrarnos en el retorcido mundo de uno de los emperadores romanos más infames de la historia. Imaginen a un hombre con poder ilimitado, una riqueza sin fin y un gusto por lo extravagante, pero no solo en el sentido de lujo. Estamos hablando de un gobernante que se entregó a lo extraño, lo escandaloso y a veces incluso lo impactante. Hoy vamos a desentrañar la vida de Calígula, el emperador loco de Roma, cuyo reinado estuvo lleno de excesos, escándalos y movimientos de poder aterradores que dejaron a sus súbditos e incluso a sus consejeros más cercanos, viviendo en constante temor. Calígula vivió una vida tan escandalosa que incluso por los estándares romanos dejó a la gente en shock. Desde actos inconfesables con su propia familia hasta demostraciones de poder absolutamente incomprensibles, el legado de Calígula ha fascinado a los historiadores durante siglos. Así que acomódense, relájense y prepárense para regresar a la antigua Roma, donde estamos a punto de explorar el lado más oscuro del imperio. Y créanme, esta es una historia que querrán escuchar hasta el final. Calígula, nacido como Cayo Julio César Augusto Germánico, fue el tercer emperador de Roma y miembro de la famosa dinastía Julio Claudia. Su infancia estuvo marcada tanto por privilegios como por tragedias. De niño acompañó a su padre, un general célebre, en campañas militares, ganándose el apodo de Calígula, que significa botitas, debido al uniforme militar en miniatura que llevaba. Este inocente apodo eventualmente se volvería sinónimo de un reinado de terror. Cuando Calígula ascendió al trono en el año 37 de Cicero, Roma estaba cautelosamente optimista. Era joven, carismático y al principio popular entre la gente. Pero detrás de su imagen pública, Calígula había sido testigo de la brutal política de la vida imperial romana muy de cerca. Su madre y sus dos hermanos mayores fueron ejecutados o exiliados por el emperador Tiberio, y el propio Calígula creció bajo una constante amenaza. Todo esto dejó una profunda marca en él, moldeándolo en el gobernante que se convertiría, un gobernante que muchos después llamarían loco. Los historiadores creen que el reinado de Calígula comenzó de forma bastante razonable, implementando reformas, perdonando prisioneros políticos y organizando juegos y eventos públicos para el pueblo de Roma. Pero pronto todo dio un giro oscuro. Algunos dicen que fue una enfermedad repentina la que alteró su mente, mientras que otros creen que fue el poder en sí lo que lo corrompió. De cualquier manera, Calígula pronto comenzó un descenso a la locura que lo convertiría en uno de los hombres más temidos del mundo antiguo. Una vez que la locura de Calígula se asentó, su apetito por el lujo y la decadencia no conoció límites. Organizaba fiestas extravagantes que no tenían comparación en la historia de Roma. No eran solo celebraciones, eran espectáculos de exceso, diseñados para mostrar su poder y riqueza de las formas más escandalosas posibles. Imaginen una villa grandiosa, con pisos de mármol, llena de los rostros más importantes de Roma, senadores, nobles y figuras influyentes de todos los rincones del imperio, todos reunidos bajo un mismo techo. Pero las fiestas de Calígula tenían un giro particular. No solo quería celebrar, quería empujar los límites de lo que era socialmente aceptable. Para entretener a sus invitados, empleaba artistas, bailarines y, según se dice, incluso acompañantes de ambos géneros que se mezclaban entre la multitud. Estas reuniones rápidamente adquirieron una reputación de ser escandalosas, incluso para los laxos estándares morales de la antigua Roma. Calígula disfrutaba escandalizando a la élite, llamando a veces a nobles y sus esposas, e incluso invitándolos a sus aposentos para continuar con las festividades en privado. Uno de los aspectos más impactantes de la vida personal de Calígula fue su supuesta relación con sus hermanas. Fuentes antiguas, como el historiador Suetonio, afirman que Calígula exhibía abiertamente sus relaciones incestuosas. Se dice que tenía un afecto particular por su hermana Drusila, a quien trataba casi como si fuera su esposa. Calígula a menudo llevaba a Drusila a eventos públicos, sentándola a su lado en una posición que típicamente estaba reservada para la emperatriz. Según los rumores, incluso proclamó a Drusila como diosa después de su muerte, exigiendo que fuera adorada junto a las deidades tradicionales romanas. Estas supuestas relaciones escandalizaron a Roma y solo añadieron a la infame reputación de Calígula. Ya fuera que estos relatos fueran verdaderos o exagerados por sus enemigos,
Pintaban la imagen de un hombre que no respetaba límites sociales y que no dudaba en cruzar líneas que incluso los gobernantes más despiadados evitarían. Calígula no limitaba su comportamiento extravagante a la privacidad de su palacio. También disfrutaba humillando públicamente a la élite de Roma. Por ejemplo, se dice que durante sus infames fiestas, a menudo llamaba a una joven pareja noble y la sometía a una revisión frente a sus invitados. Si Calígula se sentía atraído por uno de ellos, ya fuera el hombre o la mujer, les hacía quitarse la ropa en ese momento y hacía comentarios sobre su apariencia como si estuvieran en una subasta. Pero la humillación no se detenía ahí. Después de inspeccionarlos, Calígula a veces llevaba a uno de sus invitados a sus aposentos para una evaluación más exhaustiva. Al regresar a la fiesta, a menudo relataba la experiencia completa en detalle explícito, para incomodidad de todos los presentes. Esta era su retorcida manera de reforzar su autoridad, recordando a todos que podía tener lo que quisiera, y a quien quisiera, cuando quisiera. A medida que avanzaba el reinado de Calígula, su deseo de ser visto como más que un simple mortal se intensificó. Comenzó a exigir que sus súbditos lo adoraran como a un dios. Ahora bien, en la antigua Roma, la idea de deificar a un emperador después de su muerte no era algo extraño. Muchos emperadores eran declarados dioses póstumamente, pero Calígula no estaba dispuesto a esperar. Quería ser adorado en vida y lo quería ahora. Para solidificar su estatus divino, ordenó la construcción de templos en su honor e incluso exigió que estatuas suyas fueran colocadas en templos ya existentes, junto a las de los dioses tradicionales romanos. Algunos historiadores afirman que llegó al extremo de ordenar que se reemplazara la cabeza de la famosa estatua de Zeus en Grecia por la suya. Para Calígula, ser emperador no era suficiente. Necesitaba ser visto como un dios caminando entre los mortales. El templo de Calígula no era solo un santuario. Era un centro religioso completo con sacerdotes dedicados a su culto. Estos sacerdotes no eran ciudadanos romanos cualquiera. Eran ciudadanos adinerados que pagaban fortunas por el honor de servirle. Dentro de este templo había una estatua de oro de tamaño real de Calígula, vestida cada día con la misma ropa que él usaba, para que su imagen divina reflejara su apariencia real. Y las ofrendas eran solo de los animales más raros y exóticos, flamencos, pavos reales e incluso faisanes traídos de tierras lejanas. La insistencia de Calígula en ser tratado como un dios no era solo por satisfacción personal, era una poderosa herramienta para controlar a quienes lo rodeaban. Al obligar a sus súbditos, incluyendo a los senadores más poderosos de Roma, a arrodillarse ante él y ofrecer oraciones, Calígula lograba recordarles a todos su poder absoluto. Negarse a honrar a Calígula como un dios no era solo una falta de respeto. Era un acto peligroso de desafío que podía costarle la vida a cualquiera. Uno de los relatos más extraños sobre el reinado de Calígula es la construcción de un puente flotante a través de la bahía de Baiae, una bahía poco profunda cerca de Nápoles. Este no era un puente con un propósito práctico. Era un proyecto de vanidad gigantesco diseñado para probar un punto. Cuando Calígula era joven, un astrólogo predijo que tenía la misma probabilidad de convertirse en emperador que de cruzar la bahía a caballo. Cuando Calígula asumió el poder, decidió cumplir esa profecía de la manera más extravagante posible. Ordenó que cientos de barcos mercantes se alinearan lado a lado a través de la bahía, creando un puente flotante de casi 3 kilómetros de largo. Luego, vestido con su uniforme militar, Calígula cruzó este puente a caballo, desfilando como si fuera un héroe conquistador. Para hacer el espectáculo aún más dramático, se dice que organizó una celebración masiva en el puente, invitando a altos funcionarios y amigos para un banquete extravagante. El evento fue tanto una muestra de su riqueza como un testamento a su deseo de desafiar a los dioses, como si estuviera mostrando que incluso Neptuno, el dios del mar, no podía interponerse en su camino. El proyecto del puente fue un desperdicio colosal de recursos, costándole al imperio una cantidad enorme de dinero. Pero para Calígula no importaba. El puente flotante era un símbolo de su desafío, de su poder y de su creencia de que era imparable. A medida que la locura de Calígula se profundizaba, comenzó a tratar las instituciones tradicionales de Roma con un desprecio abierto. Uno de los ejemplos más famosos de esto fue su peculiar relación con su caballo favorito, Incitatus. Este caballo vivía una vida de lujo que la mayoría de los romanos no podían ni soñar.
Calígula hizo construir una caballeriza de mármol para Incitatus, con un pesebre de marfil y mantas púrpuras, siendo el púrpura el color de la realeza en Roma. Pero Calígula no se detuvo allí. En un movimiento que parecía diseñado para burlarse del Senado, anunció que iba a nombrar a Incitatus como cónsul, el cargo más alto en la República Romana. Aunque algunos historiadores creen que no llegó a concretar esta medida, la mera sugerencia fue suficiente para indignar a la élite de Roma. El mensaje era claro. Para Calígula, el Senado y sus tradiciones no valían nada. Prefería tener a un caballo en una posición de poder que lidiar con lo que él veía como la hipocresía y debilidad de los senadores romanos. El tratamiento de Incitatus como noble por parte de Calígula no era solo un acto excéntrico, era un insulto calculado. Quería demostrar que tenía el poder de hacer y deshacer líderes a su antojo. Al elevar a Incitatus, estaba declarando que el Senado romano, una institución que estuvo marcado por una crueldad que iba más allá de simples insultos, era conocido por su sádico sentido del humor y su temperamento explosivo, que lo llevaban a infligir horribles castigos a cualquiera que lo disgustara. Uno de sus pasatiempos favoritos era organizar juegos y espectáculos elaborados para el público romano. Pero estos no eran simples concursos de gladiadores. En un incidente infame, Calígula se quedó sin criminales para lanzar a los leones durante un espectáculo público. En lugar de decepcionar a la multitud, supuestamente ordenó que una sección de la audiencia fuera capturada y lanzada a la arena. No eran criminales ni esclavos, sino ciudadanos romanos comunes que habían venido a ver los juegos. A los ojos de Calígula eran prescindibles, solo otra forma de satisfacer su retorcido sentido del entretenimiento. Y su crueldad no se limitaba a desconocidos. Calígula era conocido por atormentar a sus propios invitados en sus fiestas. En una ocasión, supuestamente ordenó que le cortaran las manos a un esclavo por robar, y luego hizo que el desafortunado hombre fuera llevado por la fiesta como advertencia para los demás. En otro evento, comentó casualmente que podía mandar a matar a todos en la sala con una simple señal a sus guardias, solo para recordarles su poder. El reinado de Calígula fue una época de temor constante para la élite de Roma. Los senadores, generales y ciudadanos adinerados sabían que un solo error podía significar tortura, exilio o muerte. E incluso la ofensa más pequeña, como una mirada a su calva, de la cual era muy consciente, podía resultar en ejecución. A medida que continuaba el reinado de Calígula, su comportamiento se volvía cada vez más impredecible y peligroso. Su crueldad y sus excesos habían agotado el tesoro romano, y los rumores sobre su conducta errática se esparcían por todo el imperio. Sus lujosas fiestas, sus enormes proyectos de construcción y sus costosas campañas militares casi habían llevado a Roma a la bancarrota, y su respuesta fue imponer impuestos pesados sobre el pueblo, lo que lo hizo profundamente impopular. Pero no era solo la tensión financiera lo que hacía que Calígula fuera temido y despreciado. Su paranoia había alcanzado nuevos niveles. Comenzó a haber traiciones y conspiraciones en todos lados, incluso entre los que estaban más cerca de él. Cualquiera a quien sospechara de deslealtad, ya fuera un senador, un oficial militar o incluso un miembro de su familia, corría el riesgo de sufrir tortura, exilio o muerte. El pueblo de Roma comenzó a vivir con miedo constante, sabiendo que el humor de Calígula podía cambiar en un instante. Para protegerse, Calígula se rodeó de una guardia personal y exigía que cualquiera que se acercara a él besara sus pies como un gesto de sumisión. Frecuentemente humillaba a funcionarios de alto rango, obligándolos a realizar actos degradantes, todo para recordarles su poder absoluto. Algunos historiadores afirman que Calígula incluso prohibió la mención de la palabra cabra en su presencia, ya que era muy consciente de su calvicie y su apariencia, que algunos se burlaban diciendo que se parecía a una cabra. En este punto, la autodeclarada divinidad de Calígula y su gobierno tiránico habían alienado a casi todos a su alrededor. Su creciente paranoia hizo que mantuviera pocos aliados verdaderos, y hasta los más cercanos a él comenzaron a conspirar en su contra. El comportamiento impredecible de Calígula y sus castigos despiadados eventualmente llevaron a un grupo de conspiradores a tomar medidas drásticas. La conspiración incluía a miembros del Senado, así como a miembros de la Guardia Pretoriana, los mismos soldados que debían protegerlo. Era una conspiración peligrosa. Matar a un emperador no era tarea fácil,
y si fallaban, los conspiradores enfrentarían una ejecución pública y dolorosa. El punto de quiebre ocurrió, según dicen, cuando Calígula insultó a Casio Querea, un alto oficial de la Guardia Pretoriana. Calígula se divertía burlándose de Querea por su supuesta falta de masculinidad, dándole tareas humillantes y llamándolo con apodos ofensivos. Para Querea, esta humillación pública fue la gota que colmó el vaso. Se convirtió en uno de los líderes de la conspiración, decidido a poner fin al reinado de terror de Calígula de una vez por todas. En enero del año 41 de Cristo, durante un evento público, los conspiradores vieron su oportunidad. Calígula estaba en camino a una presentación en el teatro cuando Querea y un pequeño grupo de asesinos lo atacaron. Lo apuñalaron repetidamente en un pasillo. Según algunos relatos, Calígula gritó de sorpresa, incapaz de creer que sus propios guardias se volvieran en su contra. Pero los asesinos no tuvieron piedad, y en pocos minutos, el autoproclamado dios emperador yacía muerto en el suelo. Los conspiradores no se detuvieron con Calígula. Sabían que para poner fin a su linaje y asegurar sus propias posiciones, necesitaban eliminar a su familia. Su esposa, Cesonia, y su pequeña hija también fueron asesinadas poco después de su asesinato. Con la muerte de Calígula, Roma finalmente se liberó del yugo de su locura. El asesinato de Calígula fue celebrado por muchos, pero su legado continuaría persiguiendo a Roma durante años. Su corto reinado, de menos de 4 años, dejó una marca duradera en la historia romana y en la memoria colectiva del imperio. Los emperadores posteriores usarían a Calígula como un ejemplo de advertencia, un símbolo de los peligros del poder absoluto y la locura que puede surgir de una autoridad sin límites. Durante siglos, historiadores y escritores han debatido la verdad detrás de las acciones de Calígula. ¿Estaba realmente loco o era simplemente un producto del ambiente brutal y traicionero en el que creció? Algunos sugieren que las historias sobre su crueldad fueron exageradas por sus enemigos, ansiosos por manchar su memoria y justificar su asesinato. Otros creen que los excesos y delirios de grandeza de Calígula fueron el resultado de un hombre cuya mente había sido deformada por el poder absoluto que ejercía. Independientemente de la verdad, Calígula sigue siendo una de las figuras más infames de la historia antigua. Su vida y reinado sirven como un recordatorio de los peligros del poder absoluto, una lección que resuena a través de los siglos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía y decadencia, y su historia continúa cautivando y horrorizando a personas de todo el mundo.